Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado generando bastante conversación y especulación, y creo que les va a encantar. Nos adentraremos en el misterio que rodea a Kerem y Andy y su supuesta escapada secreta a la montaña. ¿Qué es lo que están ocultando? Esa es la gran pregunta que nos vamos a plantear y, quién sabe, quizás a lo largo de este vídeo podamos empezar a desentrañar algunas pistas. Pero antes de empezar a especular y a tirar de teorías, les recuerdo lo importante que es para nosotros el apoyo que nos brindan. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Suscríbanse, denle like a este vídeo si les gusta lo que ven, y compártanlo con amigos que también puedan estar interesados en este tipo de historias intrigantes. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. La noticia de la escapada de Kerem y Andy a la montaña ha saltado a la luz pública de forma bastante peculiar. No hubo anuncios oficiales, ni filtraciones coordinadas por parte de sus equipos de representación, ni siquiera un par de stories en Instagram con vistas panorámicas y un emoji de montaña. No, esto ha sido más bien como una chispa que, de repente, se ha prendido en las redes sociales y ha empezado a propagarse a una velocidad sorprendente. Al principio eran solo murmullos, comentarios dispersos en foros de fans, preguntas tímidas en secciones de comentarios de noticias de espectáculos. Pero pronto esos murmullos se convirtieron en un coro, y ese coro, en una ola de curiosidad colectiva. La gente empezó a notar la ausencia de ambos en ciertos eventos a los que habitualmente asisten, o a notar una falta de actividad en sus perfiles de redes sociales, algo que para sus seguidores más fieles es por sí solo un indicio de que algo está pasando. Y es que Kerem y Andy, seamos sinceros, son dos de las figuras más prominentes y queridas de la escena actual. Sus carreras están en su apogeo, sus proyectos son constantemente seguidos con lupa, y cada uno de sus movimientos, por insignificante que parezca, suele ser analizado y debatido por miles, si no millones, de personas. Por lo tanto, una ausencia prolongada, especialmente si se junta con la mención de una escapada a la montaña, no puede pasar desapercibida. La idea de una escapada secreta, además, añade ese toque de misterio y exclusividad que a todos nos gusta. ¿Por qué secreto? ¿Qué buscan al alejarse del ojo público? Se trata de un descanso merecido, de una crisis que intentan resolver, de un proyecto nuevo y vanguardista, o quizás de algo mucho más personal e íntimo. Lo primero que nos viene a la mente, y es lo más lógico, es que podría tratarse de una necesidad de desconectar y recargar energías. Imaginen la presión constante, los horarios interminables, las cámaras siempre apuntando. Una escapada a la montaña suena idílica, un refugio de paz y tranquilidad donde pueden simplemente ser ellos mismos, lejos de los focos y las expectativas. Podrían estar buscando ese contacto con la naturaleza, ese aire fresco y puro que tanto se necesita para aclarar la mente y recuperar la vitalidad. Tal vez Kerem está terminando de rodar una película exigente y necesita un respiro antes de empezar el siguiente proyecto, o Andy está planeando algo grande y necesita ese espacio para concentrarse y dar forma a sus ideas sin distracciones. La montaña, con su serenidad, es el escenario perfecto para este tipo de introspección y recuperación. Sin embargo, la palabra secreta es la que realmente aviva las llamas de la especulación. Si fuera solo para descansar, ¿por qué no hacerlo con un poco más de transparencia? Los fans, en su mayoría, son comprensivos y apoyan a sus ídolos en sus momentos de descanso. A menos que haya algo más. Y aquí es donde empiezan las teorías más interesantes. ¿Podría ser que Kerem y Andy estén trabajando juntos en un proyecto completamente nuevo? Tal vez una serie corta, una película independiente o incluso un documental sobre la naturaleza, algo que no quieren que se filtre antes de tiempo para mantener el factor sorpresa. La montaña podría ser el escenario perfecto para filmar, ofreciendo paisajes impresionantes y un ambiente que se presta a cierto tipo de narrativa. Imaginen una historia de amor en un entorno salvaje, o un thriller psicológico con el aislamiento de la montaña como telón de fondo. Las posibilidades son infinitas y, la verdad, bastante emocionantes. Otra línea de pensamiento, y esta ya entra en el terreno de lo romántico y lo personal, es que esta escapada podría ser una oportunidad para ellos como pareja. Sabemos que sus agendas suelen ser complicadas y, a pesar de ser una pareja muy querida, también son profesionales con carreras individuales muy demandantes. Una escapada secreta a la montaña podría ser una
Forma de reconectar, de disfrutar de tiempo de calidad juntos, lejos de las miradas indiscretas y los compromisos sociales. Quizás estén celebrando algo importante, un aniversario discreto, o simplemente buscando fortalecer su vínculo en un entorno íntimo y romántico. La montaña ofrece esa aura de intimidad y exclusividad que puede ser muy atractiva para una pareja que busca momentos privados. Y luego está la posibilidad de que estén preparando algo que va más allá de lo profesional o lo puramente personal. ¿Podría ser que Kerem y Ande estén involucrados en una causa benéfica o un proyecto social que quieren llevar a cabo de forma discreta? La montaña como entorno puede ser un lugar para la reflexión y la acción. Quizás estén colaborando con alguna organización local, realizando algún tipo de trabajo voluntario que requiere confidencialidad, o investigando para un proyecto que busca concienciar sobre temas medioambientales. Si ese fuera el caso, su deseo de mantenerlo en secreto sería comprensible, dado que el foco debería estar en la causa y no en ellos. Las teorías se multiplican. Algunos fans más suspicaces sugieren que podría tratarse de una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y mantener a su público enganchado. En la era de las redes sociales, la intriga vende. Una escapada secreta crea un halo de misterio que inevitablemente lleva a la gente a hablar, a especular, a crear sus propias narrativas. Podría ser una forma de mantener su relevancia y de recordar al público que, a pesar de sus carreras exitosas, siguen siendo figuras públicas que generan interés. Sin embargo, si analizamos las personalidades de Kerem y Ande, parecen personas que valoran la autenticidad y no se inclinarían fácilmente a estrategias artificiales. Son conocidos por ser apasionados por su trabajo y, aunque disfrutan de la atención que su éxito les brinda, también parecen tener un fuerte sentido de la privacidad. Por lo tanto, aunque no podemos descartar completamente una estrategia de marketing, parece menos probable que sea la única razón detrás de esta escapada. Lo que sí está claro es que la imaginación colectiva ha echado a volar. Cada foto borrosa que aparece en Internet, cada comentario críptico en una entrevista, cada pequeño detalle se convierte en una pista. La gente está escudriñando sus perfiles, buscando conexiones, tratando de deducir dónde están y qué están haciendo. Y esa es la magia, ¿verdad? Ese sentimiento de ser parte de algo, de intentar desvelar un misterio junto a miles de personas más. Volviendo a la cuestión inicial, ¿qué ocultan Kerem y Ande con esta escapada secreta a la montaña? La respuesta por ahora sigue siendo un enigma. Podría ser una combinación de varias cosas. Quizás están buscando un descanso genuino, un tiempo para ellos mismos, pero al mismo tiempo están aprovechando ese tiempo para planificar un futuro proyecto o para fortalecer su relación. O tal vez hay algo completamente inesperado que aún no hemos considerado. La belleza de los misterios es que nos invitan a pensar, a imaginar, a crear nuestras propias historias. Lo que podemos concluir, basándonos en la información que tenemos y en el perfil público de Kerem y Ande, es que esta escapada probablemente tenga un propósito. Ya sea personal, profesional o una mezcla de ambos, el hecho de que sea secreta sugiere que buscan un espacio para la reflexión, la concentración o la intimidad. La montaña como escenario refuerza la idea de un alejamiento de la rutina, de una búsqueda de paz y serenidad. Es importante recordar que en última instancia, ellos tienen derecho a su privacidad. Si han decidido mantener ciertos aspectos de su vida fuera del escrutinio público, debemos respetarlo. Sin embargo, eso no nos impide disfrutar de la especulación y del debate que este tipo de situaciones generan. Es parte de la fascinación que rodea a las figuras públicas, y es un testimonio de cuánto interés y cariño generan sus seguidores. Así que, queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis inicial sobre la escapada secreta de Kerem y Ande a la montaña. Hemos explorado algunas de las teorías más plausibles, desde la necesidad de descanso hasta la planificación de proyectos secretos y la búsqueda de momentos íntimos. Pero como dijimos al principio, la verdad completa aún está por desvelarse. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y de la intriga que hemos intentado desgranar. Hemos intentado ofrecerles una visión equilibrada de las posibles razones detrás de esta misteriosa escapada. La verdad es que a menudo la realidad es más compleja de lo que parece a simple vista, y en el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado puede ser muy difusa. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su compañía y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si este vídeo les ha resultado interesante, les animo encareciéndoles a que
Ejen un me gusta, ese pequeño gesto significa mucho para nosotros. Y por supuesto, si tienen alguna teoría o pensamiento sobre qué podría estar ocultando Kerem y Ande, no duden en compartirlo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para que este canal crezca y se convierta en un espacio aún más enriquecedor. Y como siempre, si aún no lo han hecho y quieren seguir acompañándonos en estas exploraciones y análisis, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.